Hola amantes del misterio y historias de miedo. Bienvenidos. Soy Señor H. Hoy les contaré algunas leyendas urbanas japonesas. Algunas de estas leyendas son universales, como la de la chica de la curva, o la de la adolescente que aparece al otro lado del espejo cuando la invocas por su nombre. Sin embargo, las leyendas urbanas japonesas son mucho más aterradoras y diferentes a las que conocemos en Occidente. ¿Quieres conocer algunas de ellas? En Japón son unos expertos en inventar historias de terror, mucho antes de que existiera el cine e incluso antes de la literatura. En la cultura japonesa ya se hablaba de leyendas grotescas que han pasado de generación en generación, fantasmas que nunca se marchan y que han llegado hasta nuestros días, para seguir atemorizándonos más allá de nuestra imaginación. No hay forma de saber si dichas leyendas ocurrieron u ocurren en realidad, pero debido a su complejidad y que han pasado de generación en generación, hay un sector en la población japonesa que se las toma muy en serio, al grado de no jugar con ellas e incluso nunca mencionarlas por temor a despertar la ira de los espíritus. Antes de comenzar, no olvides dar tu me gusta, eso me ayudaría a seguir adelante. Muchas gracias. Sin más nada que agregar, comencemos. La muñeca Okiku. En Japón también tienen su propia muñeca diabólica, pero mucho más terrorífica que Annabelle. La historia de esta muñeca japonesa se remonta al año 1918, cuando Eikichi Suzuki, de 17 años, compró en Sapporo una muñeca para regalársela a su hermana Okiku de 2 años. En 1918, Eikichi Suzuki, de 17 años, compró una muñeca en la famosa calle Tanuki-Koji, en Sapporo, con la intención de regalársela a su hermana de 2 años Okiku. La pequeña niña se enamoró de la muñeca, pero años más tarde Okiku murió repentinamente debido a un resfriado. En homenaje a la niña, la familia decidió colocar la muñeca en un altar para rezarle por la memoria de Okiku. Poco tiempo después, la familia empezó a notar que el cabello de la muñeca había crecido, lo que significaba que el espíritu de la niña se había alojado en la muñeca. Para 1938, la familia Suzuki decide mudarse y dejar la muñeca a cargo del templo Mannenji, que al día de hoy tiene en exhibición la muñeca de 40 centímetros y que desde entonces ha visto crecer su cabello por debajo de las rodillas, lo que ha ocasionado que de manera periódica tenga que ser cortado. El Tek-Tek. Tek-Tek, o Teke-Teke, es una historia que sucedió hace mucho tiempo. Es sobre una joven que murió al caer debajo de un tren y fue cortada por la mitad. En vida era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas. Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos, y sus compañeros, viéndola que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le lanzaron una cigarra en el hombro, haciéndola dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Desde ese día, ella llora cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que la precipitaron a su muerte, aunque no duda en acabar con inocentes también. Se dice que ronda por las noches en el imperio del sol naciente, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo. Cada vez que se mueve, hace un teque-teque como sonido y va cortando con su guadaña a la gente. Ella es también conocida como knock-knock, de nuevo, el sonido que hace al golpear los codos con el suelo, o la niña que se mueve con los codos. Hay una historia sobre un joven que salía tarde de la escuela cuando escuchó un ruido detrás de él. Cuando miró hacia atrás, observó una hermosa muchacha sentada en una ventana. La niña tenía los brazos apoyados en el alféizar de la ventana y estaba mirándole. Se preguntó por qué estaba allí, ya que era una escuela exclusivamente para varones. Cuando la chica se dio cuenta que éste la miraba, sonrió y de repente saltó por la ventana y aterrizó en el suelo del exterior. El muchacho se dio cuenta con horror que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo.
Ella se dirigió hacia él, arrastrándose por el suelo haciendo un espeluznante tec 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 tec. El muchacho se llenó de terror y repulsión. Trató de correr, pero por el miedo quedó congelado y no se pudo mover. En cuestión de segundos, la niña estaba encima de él, sacó su guadaña y lo cortó por la mitad, para convertirlo en uno de los suyos. Tic-tic, la policía llegó al lugar a la mañana siguiente, encontraron restos del chico, y a pesar de que buscaron durante semanas, nunca pudieron encontrar la parte superior de su cuerpo. Muy semejante a la leyenda del tic-tic, es la leyenda de Kazima Raiko, una chica que también murió pisada por un tren, aunque no fue dividida en dos sino que simplemente perdió sus dos piernas. Desde entonces, dicen que ronda por los baños en busca de víctimas, toca la puerta y pregunta al ocupante que dónde están sus piernas. Kazima espera que la persona le diga que sus piernas están en la estación Meishin, y que fue ella misma quien se lo dijo. Si la víctima responde indebidamente, Kazima le arrancará salvajemente sus propias piernas. Tomimos Hell. La leyenda del poema que jamás debe ser leído en alto. Según cuentan las leyendas urbanas japonesas, existe un poema maldito que cuando lo lees desapareces. Este poema, llamado Tomimos Hell, forma parte del libro The Heart is Like a Rolling Stone, escrito por la autora japonesa Yomota Inuito en 1919. Trata de la historia de Tomimo, quien muere y cae al infierno. Nadie sabe cómo comenzó el rumor y, sin embargo, son muchos los que conocen las tragedias que envuelven a todos aquellos que incumplen con la palabra. Después de todo, aunque es fácil encontrar este poema debido a su gran éxito, este viene acompañado de una advertencia en la que se dice que, si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberás tomar responsabilidad por tus acciones. Alrededor de este libro, y concretamente de este poema, hay una gran incógnita que tiene a muchos jóvenes asustados. Según se dice, este poema se puede leer sin ningún peligro, siempre que no se haga en voz alta. Cuando se lee en voz alta mueres, quedando tu alma atrapada para siempre en el infierno. Desde que comenzó este rumor, hay muchas personas que han leído este poema en voz alta en presencia de otras personas o mientras se grababan, pero corroborar qué ocurría. A algunos no les ha pasado nada, pero a otros, desde ese momento, desaparecieron o murieron en trágicas circunstancias. El túnel de Kiyotaki. Lo han convertido en el túnel más embrujado, ese que ni adultos ni jóvenes se atreven a pisar. Este fue construido en el año 1927, algo que podría parecernos, de algún modo, reciente. Pero su maldición comenzó en la época en la que los trabajadores pasaban sus horas construyendo la estructura. La leyenda menciona que el lugar está embrujado por los trabajadores que murieron en el lugar. De hecho, se cuenta que estos murieron en condiciones de esclavitud mientras trataban de finalizar el trabajo. Y es que no se trata de un proyecto pequeño, puesto que nos encontramos con un túnel cuya extensión es de 444 metros, lo que incluso hace que su maldición se intensifique, pues, en muchas culturas orientales, el número 4 es considerado maldito, algo similar a lo que sucede en Occidente con el número 13. Claro que su tamaño parece variar. Según indican algunos lugareños, este túnel no mantiene siempre sus 444 metros de extensión, sino que dependiendo de si se mide este durante el día o la noche, encontraremos una diferencia notable. A pesar de ello, nada ha impedido que la gente del lugar haya tenido que pasar por esta zona para acceder a otros distritos y, quienes afirman que se han encontrado con sucesos extraños. Personas que han accedido al lugar afirman que durante la noche han podido ver a fantasmas andando por el lugar. Estos no se limitan a estar presentes en el lugar, sino que se habla de que estos pueden llegar a montarse en el automóvil para asustar a los pasajeros y, de este modo, provocar accidentes fatales. Según varios testigos, dentro del túnel también hay un espejo. En este, si alguna persona se atreve a dirigir su mirada hacia él y se refleja un fantasma, esto no se limitará a un único susto,
Según indican aquellos que conocen la historia, esa persona que ha podido ver al fantasma reflejado sufrirá una muerte terrible. Kuchisake Onna. Kusisake Onna, que se traduce literalmente como la mujer de la boca cortada. Según la leyenda, esta mujer fue brutalmente mutilada por su marido, haciéndole varias heridas en el cuerpo hasta matarla, incluyendo la más característica, 2 grandes cortes en las mejillas que dejan ver el interior de su boca. En Japón es común que cuando una persona muere de manera trágica, su espíritu siga vagando en busca de venganza, y parece que esta mujer todavía no la ha encontrado. El espíritu aparece como un youkai, en forma de bella mujer que cubre su boca con una mascarilla. Suele atacar a los jóvenes y niños, presentándose ante ellos para preguntarles si es guapa. Si respondes que no, te corta la cabeza con unas grandes tijeras, pero si respondes que sí, se quitará la máscara y volverá a preguntarte. Cuando muestras una señal de horror ante su imagen, se enfada mucho y te corta por la mitad. Pero si eres capaz de mostrarte impasible, e incluso le respondes que sigues pensando que es guapa, te dejará vivir, no sin antes hacerte unos grandes cortes en el rostro como los de ella. Es imposible correr y escaparse, ya que si lo intentas ella reaparecerá frente a ti y no se irá hasta que contestes a su pregunta. Tal ha sido el miedo por esta leyenda que varios colegios hacen que sus profesores acompañen a los alumnos a sus casas para que lleguen seguros. Bueno, eso ha sido todo. ¿Qué te parecieron estas perturbadoras leyendas urbanas de Japón? ¿Ya conocías algunas de estas historias? ¿Crees que son reales o simplemente los usan para infligir miedo en la psique colectiva? Sin lugar a duda, Japón es un lugar donde esconde una gran variedad de misterios. Si te gustaron, no olvides suscribirte, eso me ayudaría mucho. Hasta otro video. Soy Señor H.